Bien, en los últimos años se ha hecho muy común escuchar entre gobernantes, intelectuales, también medios de comunicación de la derecha y también del occidente global, que la implementación del sistema capitalista en el siglo XX dio como resultado la mayor época de crecimiento económico de la historia del planeta, un salto adelante en la evolución. Sin embargo, esta prosperidad no se tradujo en beneficio de los trabajadores, sino hasta que los mismos trabajadores se unieron y tomaron conciencia para exigir mejoras y derechos laborales que no fueron regalados, sino conquistados con lucha. Incluso en un país hicieron una revolución. Pero ahora estamos en una situación especial en la que el gran capital, para preservar sus beneficios, está quitando las reivindicaciones alcanzadas antes, precarizando las condiciones de trabajo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Estamos entrando en una crisis laboral? Para responder a esto se encuentra en el estudio nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle, a quien damos la bienvenida. Tienes un tema complejo, bastante interesante, del cual seguramente la audiencia va a estar atento. ¿Qué está sucediendo en el ámbito laboral en el mundo? Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, también buenas noches para toda nuestra audiencia. Y sí, es complicado el tema, pero aquí vamos a tratar de explicar o encontrar respuestas a esto. Desde la explosión de la burbuja financiera en 2008, el planeta entró en una delicada situación laboral con una ola de despidos masivos en las industrias y un colapso del capitalismo que terminó por explotar con la crisis sanitaria durante la pandemia del COVID-19, momento que también terminó de revelar las costuras de un sistema desigual. Esto tuvo un efecto dominó en otros ámbitos de la sociedad, recrudeciendo crisis ya existentes como la hambruna o la pobreza, pero también sembrando las raíces de una nueva crisis, la precarización laboral. Here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just... Look at it after you buy it. It's so horrible. We've had an 8-day losing streak in the Dow. La crisis financiera durante el 2008, iniciada por la quiebra del cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers. Nunca imaginamos que esto pasaría. Sí, ha habido despidos durante el último año. Characterized as a pandemic. Y la crisis sanitaria en 2020 por la pandemia del COVID-19. Mientras la ola de despidos por la pandemia no da tregua. Generaron una gran fisura en el mercado laboral que el sistema capitalista no busca reparar, sino más bien profundizarlo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2024, 2 millones de personas más buscarán un empleo, lo que elevaría la tasa de desempleo a nivel mundial a 5,2%. Un retroceso con respecto al 5,1% del año 2023, lo que representa 2,8 millones de personas desempleadas. Y si se cuentan las personas con edad de trabajar pero que no buscan empleo activamente, la cifra alcanzaría los 473 millones de desocupados. Pero además el tener trabajo no garantiza una vida digna. Según la OIT, el número de trabajadores en pobreza extrema aumentó cerca de 1 millón en 2023 y los trabajadores en situación de pobreza moderada subió 8,4 millones en el mismo año. Una tendencia que no muestra signos de cambiar debido a una economía mundial inestable. El gran problema que tiene la economía mundial es la elevada deuda pública. Han generado preocupaciones sobre una nueva crisis de deuda y el riesgo de contagio cuando los países incumplan. Pero dice que aumentaría los costos de producción y las empresas seguirán con el recorte de personal, al tiempo de que se aprovechan del valor productivo de los pocos que conservarán sus puestos para establecer lo que los expertos denominan el gran retroceso hacia la era de la esclavitud. Si tú creas algo, tú tienes que quedarte con el valor de lo que creaste, no un intermediario. Y esa es la principal característica del capitalismo. El valor de lo generado se lo queda un capitalista, no el creador del valor. Y ve nuestro trabajo, güey. O sea, nosotros creamos contenido para las redes y Instagram gana más que nosotros. Características de la que también son víctimas los niños. Según datos de la UNICEF, 160 millones de infantes están en situación de trabajo y explotación infantil. La explotación laboral también es otra amenaza de la que está siendo víctima muchas personas en el mundo. Según la OIT y UNICEF, en el 2022 habían casi 50 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna y el 12% de ellos son menores de edad. Pero vamos a irnos un poco más al detalle de este dato, que es que en el 2021 el Consorcio de Derechos de los Trabajadores reveló que las grandes multinacionales occidentales como Zara, Nike, Puma, entre otras,
contratan a proveedores textiles de la India que no respetan las condiciones laborales mínimas. En total, más de 400.000 trabajadores, entre niños y adultos, de la confección, habrían estado cobrando por debajo del salario mínimo legal establecido por el Estado indio, trabajando entre 12 y 15 horas diarias, una situación que se replica en todo el sureste asiático y África. Y en Occidente la situación tampoco es que sea muy distinta. Desde Europa hasta Estados Unidos, la mayoría de los gobiernos han aplicado distintas políticas que afectan los derechos laborales. Frente al reto demográfico del envejecimiento de la población en Europa y la inestabilidad del sistema de pensiones, los países del viejo continente han ido aumentando la edad legal de jubilación. Por ejemplo, en 2023, la edad de jubilación más común en los Estados miembros se situaba en los 65 años y lo quieren elevar en promedio a 67 hasta el 2035. Y por ejemplo, está el caso específico de Dinamarca, que pasará de 67 años a los 69 años, siendo el país del bloque que tendrá la edad mínima de jubilación más elevada. Es decir, para que una persona cotice en el sistema previsional, debe trabajar más de 50 años, si es que sus condiciones de salud lo permiten. Y en otros países, como Grecia, por ejemplo, se han aprobado leyes que permiten a las empresas imponer un 6º día de jornada laboral por semana y adquirir otros trabajos donde se le paguen por hora. Mientras que en otros países están promoviendo el contrato por hora. Lo vimos, por ejemplo, en Ecuador el pasado 21 de abril, donde una de las preguntas a consultar era precisamente esto. O en Argentina, con la reforma laboral de Javier Milei, que apunta a lo mismo, pero que se traduce en una nueva modalidad de esclavitud moderna. Es decir, la agenda neoliberal de implementar bajos salarios, menos tiempo libre y eliminación del sistema de pensiones. Y para entrar más en detalle, vamos a hacer un contacto hasta Cataluña, España, con José Miguel Villarroya. Él es doctor en Historia Contemporánea, licenciado en Filosofía, Teología y periodista. Buenas noches, José. Un gusto estar contigo esta noche. Y te pregunto, varios países occidentales buscan eliminar el sistema de pensiones, aumentando la edad de jubilación para precarizar aún más a la clase obrera. ¿A qué se deben estas acciones del capitalismo global contra los trabajadores y qué otros beneficios están en riesgo a raíz de todo este escenario que se está presentando? Hola Alejandro, un placer estar con vosotros. Bueno, la realidad es que lo que se está viendo en Europa Occidental es un capitalismo, la vuelta de un capitalismo salvaje y que está buscando negocio en ya los sectores públicos, ¿no? Empezar con la sanidad, la educación y ahora van al sistema de pensiones. ¿Qué ocurre? Evidentemente la gente quiere tener una pensión o tiene derecho a una pensión cuando se jubile y ahí es un fondo de negocio. ¿Qué se está haciendo? Diciendo que las pensiones públicas no son sostenibles y que por lo tanto el trabajador se tiene que hacer pues un seguro de pensión o simultanear el seguro de pensión privado con la pensión pública que cobres, porque eso es una manera de tener los fondos de inversión, tener una manera de conseguir negocio a través de las pensiones de la gente. Es evidente que eso es un retroceso en los derechos adquiridos por la clase trabajadora y lo que busca única y exclusivamente las élites capitalistas es otro nicho de negocio para sacar ellos una rentabilidad muy importante. Además, teniendo en cuenta de que ya aquí en Europa, incluido en España, ha habido ya algunos de estos fondos de inversión que se han ido un poco a la ruina y luego la gente ha perdido el dinero. Pero lo que estamos asistiendo es a la búsqueda de un nuevo nicho de negocio por parte del capital privado, en este caso fondos de inversión, la mayoría de ellos norteamericanos, como el caso de BlackRock o Vanguard, para sacar pingües beneficios de unos derechos que tiene la clase trabajadora adquirida. Bien, y ante el colapso del sistema capitalista neoliberal que estamos presenciando, estamos ahora en un momento de retroceso hacia el modelo de explotación y esclavitud de la clase obrera que fueron derrotados en el siglo XX mediante la lucha obrera. Bueno, pues es evidente que la clase trabajadora europea estamos sufriendo un retroceso y una pérdida de derechos adquiridos durante años de lucha.
¿Por qué? Bueno, porque el problema es que al empobrecer a la clase trabajadora y a las clases más populares, lo que han hecho es que la gente tengamos que ir aceptando condiciones laborales mucho más nefastas para nosotros por una necesidad vital. Es decir, la gente tenemos que pagar nuestras facturas, tenemos que pagar nuestra casa, tenemos que comer cada día, vestirnos, pagar la luz, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho es que la gente consideremos que mejor cobrar o tener un salario de miseria que no cobrar absolutamente nada. Entonces es evidente que se ha perdido muchísimos derechos adquiridos. Si a eso le unes a que los sindicatos, la mayor parte de ellos, pues ya son sindicatos sistémicos y que en el fondo no están para luchar y para trabajar para la clase trabajadora, sino que están ahí para conseguir algunos beneficios, sobre todo para algunos sectores donde todavía hay un alto sindicalismo, sobre todo en la función pública, pues la gente hemos perdido muchísimos trabajadores. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que es un objetivo claro de empobrecer a la clase trabajadora de Europa Occidental, porque esta es una manera de ir consiguiendo sus objetivos que pasan por crear un nuevo orden mundial que dicen y que la gente tengamos que ir aceptando determinadas condiciones laborales y de pensiones, etcétera, etcétera, que sean indignas para la gente. Esto es un plan perfectamente elaborado que le está saliendo a la perfección a las élites. Muchas gracias a José Miguel Villarroya por estar con nosotros esta noche. Como vemos, como él explica, casi siglo y medio después de que se declarara el 1 de mayo como Día Oficial del Trabajador, las luchas por las conquistas sociales se mantienen frente a un sistema que se encuentra en declive y que para su salvación necesita empobrecer a sus ciudadanos. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Así que siguen vigentes las luchas por las mejoras laborales en todo el mundo, justamente porque se están llevando adelante algunos procesos en países como Argentina, la precarización del trabajo. Excelente presentación el día de hoy, felicitaciones y en partida doble porque Alejandro Díaz Bonet está cumpliendo el día de hoy 30 años, hoy 2 de mayo, está con nosotros trabajando, cumpliendo su objetivo, cumpliendo su misión de llevar el segmento en detalle. Así que le puede enviar sus mensajes de felicitaciones a través de sus cuentas en las redes sociales. Nosotros